mientras tanto, enlazando, estamos organizando esta feria virtual. Además de poder visitarla en un espacio virtual, que hay unos cuantos expositores, entre ellos Rodacal, organizamos todos los jueves estos encuentros técnicos. Estos encuentros técnicos, esta programación de otoño, la vamos a extender hasta el 4 de diciembre. Posteriormente prepararemos una edición desde enero hasta abril para enlazar justo con la feria. Estos encuentros los podéis también ver sin ningún tipo de problema en nuestro canal YouTube. Ahí vamos subiendo todos los encuentros. Y hoy, pues bueno, nos acompaña Juan Lozano, que es el técnico asesor de Rodacal, y bueno, nos va a comentar las últimas novedades relacionadas pues, con todos los sistemas constructivos en Baseca. Pues nada, Juan, te dejo todo el auditorio, dar pues bueno, la bienvenida indudablemente al público que estáis asistiendo presencialmente y al público que nos estáis siguiendo online en estos formatos híbridos, pues que bueno, pues que ahora no nos queda más remedio que realizar, pero que nos suman las ventajas de ambos formatos. Lo dicho, Juan, todo tuyo. Okay. Bueno, pues buenos días y gracias por estar aquí, los que estáis presentes y los que os habéis conectado por vía online. Soy Juan Lozano, la gente que me conocéis, tengo que decir poco más, la gente que me acabáis de conocer. Mi trabajo es de asesor técnico para Rodacal Bellén y estoy gestionando la zona de País Vasco, Navarra y La Rioja. El motivo de este encuentro técnico de hoy es pues, la presentación por parte de Rodacal Bellén de un nuevo sistema de aislamiento térmico por el exterior con base de corcho natural. Lo lanzamos recientemente en Revil, en la Feria de Madrid. Tuvo bastante aceptación, tuvo bastante éxito, bueno, y pensamos que sería un buen sitio este de Ingurubide para presentarlo. Lo dicho, soy Juan Lozano, asesor técnico de Rodacal Bellén. Como he dicho antes, bueno, pues la gente que ya nos conocéis, pues sabéis la trayectoria de la empresa y tal. La gente que nos acabáis de conocer o lleváis poquito tiempo con nosotros, os explico un poco la dinámica de la empresa en estos más de 35 años que llevamos en el mundo de la fabricación de morteros y adhesivos. Rodacal Bellén se inició en el 86, inicialmente su vía de negocio era la cal en pasta, cal en piedra, hidróxido de cal y productos pues, derivados, pues igual para invernaderos y demás. Fue en la década de los 90, con el auge de la construcción, donde inició un canal de fabricación, que es lo que entonces se demandaba y ahora igualmente también, ¿no? Que es los adhesivos cementosos, morteros para juntas y demás. Y en estos más de 20 años de trayectoria, hasta el 2010 o por ahí, que fue cuando iniciamos el camino de la bioconstrucción, pues para conseguir nuestros objetivos ampliamos la fábrica central, que está en La Roda, en Albacete. Se juntó hace 7 u 8 años una nueva fábrica, punto de producción en Zaragoza y recientemente en Lugo. A ellos nos unimos con los depósitos que tenemos en Mallorca, en Cádiz y en Cataluña. Con todo ello, pues llegamos más o menos a toda la península y a un montón de países que estamos exportando. La gama, el nacimiento de Neocal, 8 años después de su lanzamiento, pues la verdad que eso lo podemos decir que ha sido un producto y un sistema exitoso. Cuando pues en plena recesión económica nos planteamos que igual había un canal bueno de dónde podemos acudir para restaurar patrimonio, caseríos y demás, bueno, pues vimos que podíamos volver a nuestro origen y podíamos fabricar morteros
con una alta transpirabilidad, compatibles con diversos soportes, que es lo que tiene el tema de casas antiguas, conventos y edificios patrimoniales, ¿no? Hemos estado 8 años, que hemos ido siempre pues avanzando en el tema de añadir al sistema nuevos productos, añadir al sistema nuevas soluciones y, bueno, en su día tuvimos un vértice para coger 2 caminos igual, que era lo que en un estudio de mercado inicial vimos que se estaba empleando, que era morteros de cal base aérea, morteros de cal base hidráulicos. Había fabricantes que llevaban un tipo de material, otros fabricantes que llevaban otro tipo de material. Nosotros vimos que nuestro sistema Neocal tenía cabida las 2 naturalezas, cal hidráulica y cal aérea, que entre ellas podían convivir perfectamente, que podían tener una convivencia sana, y nosotros encontramos un equilibrio entre los 2 tipos de morteros de cal. Como ahora posteriormente vamos a ver, en restauraciones, rehabilitaciones que hemos hecho, donde hemos podido recomendar un tipo de cal y hemos podido recomendar otro tipo de cal, y en la misma, inclusive, obra, se han empleado los 2 tipos de cal según las exigencias de dicha obra. En el primero que lanzamos, pues es el sistema bicapa, Neocal base, Neocal fino, porque es lo que más demanda en su día tenía, aún sigue teniendo mucha más demanda, que es para hacer revestimientos y rejuntar, sanear, pero sobre todo para paredes y demás. Es en base de cal aérea. ¿Por qué elegimos en el sistema para restaurar base cal aérea? Porque un mortero de base cal aérea tiene muchísima más transpirabilidad que un mortero de cal hidráulica. Nos ofrece mucha menos retracción, que es una ventaja y un beneficio a la hora de regularizar con grandes espesores, que en un caserío, por ejemplo, cuando podemos echar un plomo, igual nos podemos ir a 6, 7 y 8 centímetros, hasta 10 centímetros hemos llegado en alguna obra a usar el mortero de cal base. El funcionamiento de una cal aérea es: endurece la parte superficial, se queda cristalina con una costra de 2-3 milímetros, la parte del interior queda un poco más fresca, con lo cual cualquier movimiento que nos pueda surgir mínimo de la obra, por sí solo lo puede absorber el material. Por eso digo antes que ofrece mucha menos retracción. Y el mortero de cal fino, el árido es pues eso, más fino, se trabaja un poquito mejor para dejarlo terminado, texturado y demás. Y entre los 2 sistemas, entre los 2 productos, formamos el sistema Neocal base, Neocal fino, para los revestimientos. Aquí ponemos 15 milímetros más o menos de base. Si lo vamos a usar, por ejemplo, para interior, como deshumificante, bueno, ponemos 15 milímetros. Yo, si me preguntáis, voy a decir 2 centímetros para tener una base sólida al paso de humedad. Hay veces que nos ha llamado algún cliente y nos ha dicho: oye, tengo humedad, tengo tal en el interior, con que le echemos 2 o 3 milímetros de mortero de cal, la cal no hace magia. Al final, la humedad, que no deja de ser vapor de agua, cuando pase por ese capilar se llevará la capa pequeñita que hemos aplicado hacia afuera. Entonces, si lo usamos como deshumificante, ahí marcamos 15 milímetros, mínimo 15 milímetros. Si me preguntáis a mí, diré un poquito más, para que tenga una base sólida, para que pase esa humedad por el capilar. Aplicación manual o mecánica, igual. Si me consultáis, yo siempre para una restauración, siempre voy a recomendaros que la primera mano sea salpicada con máquina de proyectar. Dejemos esa primera mano sin tocar, lanzaremos la malla donde tengamos que lanzarla, la embebemos pues lo más superficial que podamos para que trabaje, y las siguientes capas, ya si queremos, puede ser o bien proyectada o bien a mano. Pero la primera, sobre todo, si tenemos un soporte irregular, lo mejor es salpicada con máquina de proyectar.
Esta, por ejemplo, son obras hechas. Bueno, esta es la Casa de Linares, en la Alhambra. Hay distintos, el material, después el producto. Después de 8 años en el mercado, pues al final hemos conseguido pues, entrar en organismos que regularizan el empleo en su patrimonio. En Navarra, por ejemplo, lo regulariza el Príncipe de Viana. Hemos hecho obras en el casco histórico de Pamplona y en pueblos históricos como Olite, Puente la Reina y demás. En Álava es Diputación, en Granada pues tendrá su organismo para regularizar, etcétera. Aquí es otra terminación que veis que se puede quedar un poco pues, como envejecido, ¿no? Es un material, como hemos dicho antes, que al llevar cal aérea pues disfrutaremos de una cierta plasticidad, en cual la terminación, bueno, pues puede ser como esta, que queda así, pues estas aguas, pues será en Navarra, rehabilitación de vivienda privada en Navarra, y lleva igual base y terminación fina. Para que veáis la gama y la versatilidad que tiene los productos de la gama Neocal, aquí, por ejemplo, este es el antiguo ayuntamiento de Bermeo, que se incendió, entonces se saneó toda la junta, los restos de cenizas y demás, y aquí lo que se hizo fue rejuntar. Vamos a ver en posteriores diapositivas la diferencia que hay en rejuntar con un mortero altamente transpirable y un mortero en base, por ejemplo, cementosa. Como puede ver en algunas obras que pasas por la carretera, por la calle, caseríos y tal, veréis en posteriores diapositivas cómo al usar un mortero cementoso, que es como un dique de contención para el paso de humedad, pues al final se acaba saliendo como costras en el material. Y aquí veréis cómo rejuntando con mortero de cal base, a tener el capilar bastante amplio. Aquí, por ejemplo, es una casa también peculiar. Esta es la casa de corregidor de Cuenca. Aquí solo se empleó neocal fino por la siguiente consecuencia, que el fondo era yeso y yeso de antiguo, que llevaba 4, 5 o 6 centímetros de yeso. Entonces, al final, como hemos dicho al comienzo, al disponer de poquita retracción, pues los soportes son más versátiles. Es decir, si yo tengo un mortero que me está ofreciendo retracción, el soporte tiene que ser un soporte sólido, de tal manera que lo que vaya a emplear después, por esa retracción, no me lo arranque, ¿no? Entonces aquí se empleó el neocal fino sobre un soporte de yeso. Otra de las particularidades que podemos usar el neocal base es como consolidante. Esto es una bodega en San Asensio, en La Rioja. Era un centro de visitantes, se caía la arenilla y demás, estaba bajo tierra, no querían echar un consolidante porque al final no hacemos nada más que sellar en base de látex, que era la idea inicial, y yo les propuse pues bueno, la aplicación salpicada de mortero de cal base como consolidante, y con este producto, en esta actuación, este sistema se solucionó. Esta, por ejemplo, es otra patología que he dicho antes, cuando rejuntas con morteros cementosos. Estas son las murallas de Artajona, de Navarra, y aquí se ve claramente cómo la humedad está pudiendo con el mortero, con lo que rejuntaron anteriormente, porque el cemento es un dique de contención para humedad. Es decir, decía antes en el preámbulo de esta reunión que si ampliamos 1 centímetro, una millonésima parte, un mortero cementoso y ese mismo centímetro con mortero de cal a la millonésima parte, los agujeritos que encontraremos serán en el mortero cementoso muy finitos y en el mortero de cal muy grandes. Por ahí pasará, por ese capilar, la humedad, siempre decimos humedad, el vapor de agua. Pues esto se rejuntó con mortero de cal base, disponemos de una gama de colores de neocal fino y 3 colores de neocal base, el blanco y 2 tonalidades que son bueno, pues compatibles con el color de la piedra, como aquí decimos, la piedra del país. Esto sería como terminó, y sigue pasando, todas estas sales y toda esta humedad sigue pasando, y si esta obra lleva 4, 5 o 6 años, pues
cualquier obra que podáis ver, veréis el envejecimiento que tiene después de los años, que va a ser cero con estos productos. Esto fue también bastante típico para que veáis la utilidad de un mortero de cal muy transpirable, exento de cemento. Esto es en una iglesia, en San Martín de Artaiz, en Navarra. Se arregló el retablo y demás, y esto es un fresco, que, bueno, una recreación del siglo XVI. Y el artista que pintó este fresco era un artista catalán y dijo que no pintaba su arte si no medíamos antes la humedad. Entonces nos fuimos a la iglesia y con un humímetro medimos, y en humedad relativa nos marcó donde estaba aplicado esos 2 centímetros mínimos de neocal base, nos marcó un 3% de humedad relativa. En donde no estaba aplicado ningún tipo de mortero de cal, no estaba aplicado ni el producto neocal base, nos marcaba el 60, el 70 y el 80% de humedad relativa. Es decir, cuando tenemos humedad, le decimos que tenemos humedad, que la contenemos, por eso se nos dispara. La humedad, si le dejas salir, la humedad es limpia, no huele mal. Cuando la contienes es cuando se genera vida, microbios, hongos, verdín, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto lleva yo 2 o 3 años, lo podéis visitar si queréis para ver el estado del fresco actualmente. Bueno, esto es otra de las obras en ambientes marinos, que recomendamos el mismo sistema bicapa, pero, únicamente le aplicaríamos un polisilosano. Es un compuesto, es un protector transparente, es un compuesto de silanos y silosanos, que lo que hace que es el ambiente cargado en sales, el ambiente marino, no le deja que ataque al mortero. Esto es una obra que se hizo en Ibiza. Bueno, pues como os decía, andando poniendo el mortero de cal base en rueda, pues nos fuimos dando cuenta que necesitábamos otro tipo de morteros para las obras en donde no solamente eran de revestimiento, de arreglar paredes por fuera, por dentro y demás, o de rejuntar, ¿no? Nos dimos cuenta que hay a veces en obras que había que poner piedra de sillería, poner zunchos, hacer recrecidos ligeros, y de aquí salió morteros Neocal Mur y Neocal Premis. Estos sí son en cal NHL cal hidráulica, porque tienen más dureza a la compresión. Es decir, aquí ya no podemos ir con cal aérea, porque al final una cal aérea igual a la compresión tiene 2, 3, como mucho, megapascales de resistencia a la compresión, en donde con este tipo de mortero estamos alcanzando igual unos 7,5 megapascales de resistencia a la compresión. El MUR es un mezclado entre cal NHL 3,5 y 5. ¿Por qué? Porque la 3,5, la cal hidráulica 3,5, pues es un poquito más blanca, pero ofrece menos resistencia, y la 5 es un poquito más tenue, pero nos ofrece más resistencia. Igual no necesitamos tanta resistencia con el mortero de cal NHL5 ni 3,5, y lo que hicimos fue buscar un equilibrio, una mezcla entre los dos. El MUR le aportamos el árido que tenemos en fábrica, y el Premis nació de un consejo de un cliente que salió en Roncesvalles. ¿Por qué? Porque antes, si vamos a atacar, por ejemplo, pues algún edificio histórico, un monasterio, una iglesia, en este caso de Roncesvalles era unos hórreos, no sé, de 400 o 500 años, antes los áridos eran locales, no se transportaban. Entonces, los hórreos que estábamos reparando, bueno, pues eran con áridos un intervalo granumétrico pues un tanto peculiares, ¿no? Entonces nos comentó este cliente: si me sacaríais un mortero premezclado para que yo le echara el árido en mi proporción que yo quiero y con un intervalo granumétrico que yo quiero, me facilitaríais el trabajo. Y salió el Premis, que es un material hidráulico para los puristas de la restauración. Aquí incluso se pueden hacer trabajos en 3D para reparar volumen de piedra y demás. Aquí en Euskadi hay morteros que se dicen de arrite, de piedra.
Bueno, pues estas son algunas obras peculiares realizadas con el MUR. Mirar aquí. Aquí se puso toda la piedra de sillería con el MUR y después en la junta con Neocal base. Se podía haber quedado terminado con el mismo material, pero bueno, este es el hotel del Castillo de Gorraiz de Pamplona y el arquitecto quería un color peculiar que se lo hicimos in situ a pie de obra. Pero como veis aquí, no nos valdría un mortero cal aéreo, porque a poner una hilada de piedras, poner mortero, otra hilada de piedras, poner mortero, la primera hilada del peso se nos explotaría, nos reventaría. Necesitamos un mortero que nos ofrezca unas resistencias considerables. Esta fue una de las obras mejores que hemos hecho de arquitectura. Es el puente de Olleta. Este fue el estado inicial y esto fue como se quedó con Neocal Premis. Aquí mandamos el premezclado y en obra se terminó de hacer esa mezcla con los áridos que seleccionaron. Aún está, de 4 años o por ahí hace de esta obra y aún vamos a ver cómo pasa el tiempo, sobre todo por estas juntas, que está como ahora. Es decir, si tú el mortero lo tratas bien, si tú el mortero tiene una cierta transpirabilidad, al final no se crea vida, no se crea verdín, no se crea moho, pues el envejecimiento es muchísimo más lento. Bueno, mi compañera es muy de inglés. Morteros eco-friendly son morteros conservadores respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Era la idea inicial que cuando empezamos a trabajar con el sistema Neocal, de ser respetuosos con el medio ambiente. Aquí pusimos en el sistema Neocal Muro, que es un mortero de revestimiento, cal hidráulica. Para el que quiera cal hidráulica, esto es, yo soy un enamorado de la cal hidráulica. Tenemos este mortero. Hemos hecho obras aquí en Vizcaya, hay una muy bonita, lo que pasa es que nosotros con el mortero de cal hidráulico, con el muro, siempre vamos a recomendar pues alguna pintura de silicato, porque solo tenemos en la cal hidráulica, el color no es blanco, es más bien un color pajizo, un color tostado. Entonces, pigmentar un mortero de cal pues, es un poco costoso, ¿no? Entonces, recomendamos un consolidante en base de silicato y una pintura de silicato. Y el muro Nature es el mismo, pero aligerado con bolitas de corcho natural. ¿Por qué aligerado? Porque, como he dicho antes, hay obras que les tenemos que echar muchísimo grosor, entonces, bueno, por lo menos aligerar en 5, 6 o 7 kilos por metro cuadrado esa pared. La obra que me viene a la cabeza que echamos en 300 metros, casi 100.000 kilos de material, fue la fábrica de armas de Orgaiceta, y de ahí pues empezamos a pensar, claro, porque se quedó la fachada suspendida con tanto peso. Entonces, bueno, pensamos en aligerar en lo que se podía con bolitas de corcho. Tenemos entonces en este apartado de morteros para revestir, de revestimiento, el muro, que es un mortero de cal hidráulica, y el muro Nature, que es el mismo pero aligerado. Y ahora veremos algún caso, por ejemplo, este de muro Nature está en el antiguo convento de San Bartolomé, en San Sebastián, y pusimos el muro Nature por esto, porque aquí las piedras las saneamos, entonces tenía que adherir el mortero sobre estas piedras. ¿Qué pasa? Había también un desplome para salvaguardar estos zunchos y demás, entonces, bueno, yo recomendé el muro Nature por ligereza de peso. Nos lo cogieron y el resultado es este. Después va pintado con consolidante y pintura de silicato. Este es también igual, es una obra en Ibiza, es una casa pasiega con terminación, pintura de silicato. Cuando hablamos de consolidante de silicato y demás, hay fabricantes que dicen, yo no necesito puente de unión. Bajo mi juicio está mal dicho puente de unión, porque no se necesita puente de unión para dar una pintura en base de silicato. Pero sí podemos recomendar ese puente de unión mal dicho, ese consolidante en base de silicato para regularizar la absorción de después la pintura. ¿Por qué? Porque el silicato, cuando lo pintamos sobre una pared muy transpirable, como puede ser sobre un mortero de cal,
Al paso de esa humedad hace una reacción química que se enroca la pintura con el mortero, ¿no? De tal manera que se queda una sola capa, se queda de manera monolítica. ¿Qué pasa? Con esa adhesión que tiene, con esa reacción química, si no tenemos un consolidante simplemente para regularizar la absorción, se nos puede salir tonos destonificados. Entonces, no cuesta trabajo coger un rodillo y dar un consolidante en base de silicato para regularizar la absorción de la pintura en base de silicato que vamos a dar después, no como puente de unión. Mira, esta, por ejemplo, es una casa del siglo XVI en el casco viejo de Durango. Fue una de las primeras que hicimos aquí. Usamos el neocal muro porque el arquitecto quería cal hidráulica, en su proyecto venía cal hidráulica y demás. Y aquí lo que hicimos, consolidante de base de silicato y pintura base de silicato. Fíjate qué color, que es un color típico de aquí, de Vizcaya, creo que es guzquica, creo. Es un color, es un nombre típico de aquí. Lo sufrido que es, pues esta obra la podéis ver hoy y veréis, llevará 6 años, 5 años, veréis el paso del tiempo, cómo ha pasado por esa vivienda, que es cero, como si estuviese de anteayer. Bueno, el motivo, como he dicho al principio, de este encuentro es el lanzamiento de un nuevo sistema SATE con base de corcho natural. Lo presentamos, lo lanzamos en Revil, tuvo bastante éxito. Bueno, vamos a cambiar igual de plano, ¿no? Estos serían los dos sistemas en donde vamos a tener ETE. Hemos hecho ya las pruebas, hemos mandado los resultados al instituto para que nos manden los certificados y demás. Y el sistema Veyen Ecoter se compone de corcho natural, que ahora veremos las diferencias entre los corchos y tal, y por qué hemos elegido el natural. Corcho natural, capa de mortero en base de cal hidráulica, Bioter, malla, capa de mortero en base de cal hidráulica, el mismo, Bioter, y las terminaciones o corcho proyectado o mortero de cal fino, para que la gente pueda elegir una opción u otra. Este sería el sistema Veyen Ecoter. Ahora voy a explicar cada parte de los componentes. En el tema de la malla hemos dado las dos opciones, malla de fibra de vidrio y malla de yute. La diferencia, por ejemplo, entre las dos, esta, por ejemplo, sería malla de yute, es de fibras. La diferencia que hay entre las dos es, cuando ponemos malla, simplemente es para... Cuando ponemos malla, simplemente es pues para corregir que no nos salgan al exterior ciertas fisuras de puntos críticos, puntos singulares y demás. Se puede poner la fibra de vidrio, como siempre, y en este caso, como todo el sistema es natural, es de bioconstrucción, pues pensamos que igual podríamos añadir al sistema malla de yute. La malla de yute lo que hace, al ser absorbente, las dos capas de mortero las une. La malla de fibra de vidrio lo que hace es que no nos transmite una fisura que tengamos en el soporte o una tensión hacia el exterior. La malla de yute nos hace lo mismo, pero las dos capas nos las deja unidas. Es decir, si ahora cogemos esa placa, tiramos de la malla, saldrá la parte superior con respecto a la interior. Y si tiramos de esta, lo que haremos es romperla. Las terminaciones. Las terminaciones y después os digo las diferencias entre las placas. Os voy a explicar ahora. Bueno, mirad. Cuando pensamos en poner este sistema de base de corcho natural, bueno, pues hicimos un pequeño estudio de mercado. De hecho, nuestro mortero Bioter ya estaba en el mercado sin estar dentro del sistema Ecoter. Y se han hecho obras aquí, por ejemplo, en Vitoria y en pueblos de la zona, con corcho quemado. Diferencia entre los dos corchos, y ahora cuando terminemos tocáis la placa,
la densidad. El corcho natural no solamente te puede servir, lo podemos emplear para aislar, es decir, podemos tener un buen aislamiento térmico, sino que acústico, porque ahora que si la cogéis la placa, tiene una densidad bastante alta. El corcho quemado no deja de ser corcho natural, pasado por el horno, pues unos 300, 350, 400 grados. Al pasar por ese horno, se agrega una sustancia, una resina, que se queda todo impregnado. Dispone de un lambda, nos ofrece un lambda un poquito mejor, pero nada inapreciable con respecto al corcho natural, con lo que nos ofrece el corcho natural, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Sobre todo de limpieza. Esto es una patología que ha habido aquí en Vizcaya recientemente, la cual el fabricante que lo sirvió, bueno, se ha puesto un poquito de perfil, el aplicador se ha puesto un poquito de perfil y nosotros hemos venido, Rodacar Bellén, a solucionarle el problema al cliente. La obra no la puedo decir, es un personaje público de especial relevancia aquí en Vizcaya, lo reservo en el anonimato, pero mirad qué pasa. Cuando tú pones una placa de corcho quemado, claro, se generan pues, restos de cenizas y demás que están impregnadas aquí. El corcho tiene una alta transpirabilidad y se recomienda, es obligatorio dar en la última capa de mortero un consolidante para sellar, para que cuando pase esa humedad esto no se transmita al exterior. Porque si no le das ese consolidante, lo único que se consigue es todas estas cenizas que salen por el capilar quedar en manera de puntitos en el mortero de revestimiento final. Y la que se ocasiona es gorda. Nosotros hemos elegido el corcho natural, bueno, porque en el mercado este tipo de material ya está, hay varios países, los portugueses, hay gallegos también en este mercado y entre demás, ¿no? Hay un poquito más de saturación y elegimos el corcho natural porque es más limpio. Es decir, si hablamos de naturalidad, si hablamos de limpieza, si hablamos de bioconstrucción, si ya el corcho natural dices que ya es quemado, pues ya no es natural, ya es quemado, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a centrar en el corcho natural, que es nuestro sistema que hemos hecho, y en las dos terminaciones. Veremos a posterior, veremos... Bueno, cosas que pasan, ¿no? Del directo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vale, Diana? Vale. Veremos a posterior, como decía, también un aislante de fibras de madera. También es compatible el Bioter, mortero de cal, para la terminación. Lo veremos al final, que hay una obra que se hizo bastante curiosa en Burguete, en el periodo de Navarra, donde el aislamiento era fibra de madera. Estos son los dos paneles que presentamos en Revil, que son los que me he traído aquí, y sería panel de corcho, más Bioter, más malla, más otra mano de Bioter, más Neocarter, o la otra terminación que damos, corcho proyectado. La diferencia entre el mortero de cal y el corcho proyectado pues es ya la naturaleza de cada cual lo quiera poner en su casa. El corcho natural, el corcho proyectado es mucho más ligero, más o menos el metro cuadrado se viene gastando alrededor de 2 kilos por metro cuadrado. El mortero de cal es el Bellén Neoter, que lo tengo aquí, esto es el muro, el Bellén Neoter, composición natural, fibro reforzado porque está preparado para SATE, para soportes no estables, es en base de cal aérea, biocida por naturaleza, fungicida, bactericida, deformable, bueno, el acabado puede ser liso, certificado de libre radón. Eso es una de las cosas más importantes, por ejemplo, en este sistema Neocal, cuando hablamos de productos naturales, productos de la agricultura natural, que es el sistema
Neocal, todos los productos tienen el certificado de Free Radon. Es decir, le estás diciendo a tu cliente que el producto que le estamos ofreciendo está exento del gas radón, no emite, está libre de radiación. Y bueno, como particularidad también en este mortero de cal para el SATE, es que es aligerado con corcho natural, en 3-4 milímetros, para no darle demasiado peso a esta fachada o a la pared de corcho. Igual que cualquier otra terminación en tema de SATE, siempre se mira el peso de la fachada. Aquí nosotros también lo hemos mirado, igual, por metro cuadrado, junto con un mortero pesado, pues hemos aligerado 5 o 6 kilos más o menos por metro cuadrado. Este es uno de las terminaciones, y luego, pues, bueno, vamos a ver aquí. El corcho proyectado lo sacamos de los tapones del cava y del vino, que no han pasado las pruebas por defectos del tapón. ¿Qué pasa? Pues que estos tienen las pruebas, todas las pruebas, al ser lanzado y producido para consumo humano, todas las pruebas exigentes según la legislación para todas las pruebas fitosanitarias. Como se ha desechado, cuando pasan por los controles, los láser y demás, pues los desechamos, ¿no? Entonces esto lo trituramos y sacamos el corcho proyectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya por sí el sistema es fungicida, bactericida, algicida, es decir, será inviable que nos salga algún tipo de hongo, algún tipo de moho en las fachadas de corcho proyectado. La deformación, si ahora cogeríamos, por ejemplo, una placa de EPS, le aplicamos, la arqueamos unos 30 grados, igual la partimos, ¿no, Gregorio? 30 a 40 grados se puede llegar a partir, ¿vale? Si a esa misma placa le aplicamos corcho proyectado, al arquearla, esos mismos grados de antes, no se partiría, porque le da esa cierta deformación. Las dos terminaciones, las dos diferencias en terminaciones, mortero de cal, porque la gente quiera un mortero de cal, es ligero y fino, o corcho proyectado. Hay a veces que por la singularidad de la obra habrá que elegir uno u otro. De los dos vamos a disponer ETE, que es de lo que hemos pretendido desde el primer momento, ¿no? Tener toda la documentación. Ahora, por ejemplo, bueno, pues hay morteros de cal, para SATE, para corcho, terminaciones de pintura, etcétera, etcétera. Pero cuando pides el ETE, pues igual no hay ese acuerdo entre fábricas para lanzar el ETE. Nosotros lo vamos a lanzar. Este sistema estará disponible pues, a partir de principios del 2022 por el tema de burocracia, ¿no? Documentaciones, papeleos y demás. Si alguno de los que estáis aquí, como los que nos estáis oyendo por el canal de YouTube, alguna obra la queréis presupuestar, queréis información, queréis una aproximación de coste y demás, os ponéis en contacto con nosotros y os la facilitamos. Inclusive podemos asistir a hacer una pequeña prescripción, ¿no? Pero bueno, que todo el sistema saldrá lanzado pues, a partir de principios del 2022. Este, por ejemplo, cuando ponemos por qué el corcho, 100% natural, aglomerado, de corcho expandido, se puede reciclar, es decir, imaginaros, no sé, de aquí a X tiempo que esa vivienda pues se derriba o pasa una carretera por medio o por cualquier cosa. Todo lo que sea que hayamos puesto de corcho natural lo podemos reciclar. La manera de conseguir el corcho natural es quitamos esta costra de bornizo. Este bornizo se suele usar para verdenes, para belenes, los belenes y tal, es muy cotizado. Y igualmente se mete también en el corcho quemado y el corcho se lleva todo, ¿no? Cuando quitas del alcornoque, quitas el bornizo, dejamos unos 6, 7, 8 años que vuelva a crecer ya el corcho que usamos para SATE, ya más puro. En caso de incendio, el corcho no desprende gases tóxicos, elevada estabilidad dimensional, soportando grandes variaciones térmicas y además acústicas. Es decir, si ponemos en una vivienda, ponemos
2 placas, por ejemplo, de 50, no solamente vamos a obtener un muy buen sistema de aislamiento, sino que además también muchísimo mejor sistema de aislamiento acústico. El máximo grosor que ponemos es 60. ¿Por qué? Porque al final es un aglomerado y, bueno, hemos visto alguna patología que ha habido un desmoronamiento cohesivo entre las placas, pues, de 100, 120, 150, es decir, nos hemos plantado en 60. Si alguien quiere poner más de 60, bueno, pues puede poner 2 placas, a matajuntas y demás. Reutilizable, granular de corcho, tal, vale. Mira, esta es la casa que os comentaba antes, esto es en Burguete, son placas de fibra de madera, va sobre madera y 2 placas de aislamiento en fibra de madera, sobre un aglomerado de madera. Las placas van atornilladas, como si fuera un sáter convencional, después una mano de bioter, malla, otra mano de bioter y una pintura bueno, aquí no, pusimos en prueba, en una fabricación industrial, pusimos en prueba el Neocalter. Eso es una de las cosas porque todo el sistema Neocal, pues la verdad es que ha sido un sistema exitoso, porque hemos contado con nuestros clientes, es decir, con unos o con otros. Siempre que hemos tenido alguna idea, algún producto para lanzarlo, siempre hemos contado primero con el aplicador, que se pueda proyectar bien, que se trabaje bien, los tiempos de secado, los tiempos de maduración, en fin, una serie de cosas. Siempre hemos contado con nuestros clientes, con nuestros aplicadores y con nuestros distribuidores. Y bueno, el compromiso, como decíamos antes, de la empresa, pues innovación y compromiso medioambiental. Y la presentación, bueno, pues ha terminado. Si tenéis alguna duda, tenéis alguna cosa que queréis preguntar, que queréis mirar, para la gente que nos está viendo por el canal de YouTube, tenéis en la presentación, tenéis el vídeo, tenéis mi correo electrónico, me podéis mandar un correo, me podéis llamar, podéis poneros en contacto con la empresa. Y nada, esto ha sido, espero que os haya gustado, sobre todo, bueno, pues el tema del corcho y la lección que hemos tenido con el corcho natural. Tengo que deciros, bueno, que mi compañera del departamento técnico, Sandra Parreño, y Lucía del Olmo, del departamento de marketing y comunicación, os manda un saludo. Iban a ser ellas las que iban a hacer esta ponencia, este encuentro, pero bueno, por temas de agenda no han podido venir, y al final han mandado, pues eso, al de los recaos, ¿no? Pero bueno, yo gustosamente he estado aquí con vosotros. Si tenéis alguna duda.